Sí, la vemos. Déjame preguntarle si acaso hay algún reclamo en relación al control 2. Eh, ok, espero que el ayudante corrija lo más rápido posible, pero no parece nada de reclamos, entonces voy a seguir. Bien, Profe, diga. yo tengo, o sea, no sé si un reclamo, pero una incomodidad que es que yo siento que los dos controles, por suerte en el primero no me fue bien, pero aún así sentí de que las tareas y los ejercicios como que en nivel de dificultad no equiparan al control, no sé si me explico. Mm, Entonces, por ejemplo, las tareas del libro, yo por lo menos yo sentí que aparte de que eran cortitas, eran como más directas. No había que pensar tanto, sino que había como que llegar y meter las cosas en una ecuación. En cambio, en el control sentía que había que como pensar un poco y en los auxiliares también me pasaba lo mismo, de que habían veces que los auxiliares como que pasaban materia que quizás no era tan importante o habían ejercicios que de verdad era importante hacerlo y y después en el control quizás algunos sabían, quizás algunos no, y eso es lo que me complicaba a mí, que no sabía muy bien cómo estudiar y aunque hiciera bien las tareas, y sintiera que tenía buenas las cosas, no me sentía preparado. Esa es como mi inquietud. eh, bueno, Sebastián, lamento escuchar de que no le fue también, creo, según usted, digamos, por lo menos el control 2. Igual aprovecho de felicitarlo por su nota en el control 1. Pero recuerde, por favor, de que estamos en un modo bien raro, eso de poder tener que hacer pruebas online, en que hay que inventar pruebas que se pueden, que representen una evaluación en circunstancia de que tienen acceso a Internet y a la bibliografía. Entonces, en ese aspecto, muy distinto a lo que sería una prueba normal, un periodo normal. No puedo reeditar algunos de los problemas de las tareas por eso mismo, o algo parecido, ¿no es cierto? Es bien difícil diseñar una pregunta La verdad, las cosas que yo lo hago siempre en los cursos de posgrado, yo les mando el control a los estudiantes y me lo entregan el día siguiente, o la semana siguiente, bueno, en pandemia, el mes siguiente, pero, y un control y un trabajo individual y eso. Pero en el pregrado, esto es una modalidad muy distinta. Entonces, recojo su observación, yo creo que tiene razón, pero solamente justificar dos cosas. Bueno, lo que le acabo de decir, y lo otro es que me tinca que quizá usted se perdió un par de clases antes del control, donde, bueno, di la tarea, di como tarea hacer la pregunta uno del control. Ah, no, sí, eso lo vi. Sí, eso es culpa mía, eso lo reconozco. Pero en otras cosas a eso me refiero, que las tareas en general son como, o sea, a mí me gustaría que los auxiliares hicieran como preguntas distintas a las tareas. Preguntas que como que el auxiliar necesite como decirnos cómo abordarlo y todo, porque siento que los auxiliares son como ejercicios parecidos a las tareas. Y quizá los ejercicios de las tareas son como más rápidos, más simples de hacer, a eso me refería. Yo creo que así es. No sé si más rápido o claramente distintos. Yo creo que es inevitable, por lo que estaba explicando anteriormente. Pero recojo la observación suya. No es fácil tampoco coordinar con los auxiliares cuando es la primera vez que uno hace el ramo. Bueno, yo hice el ramo parcialmente hace como antes de la pandemia, pero fue, la verdad es que habían dos alumnos yendo a clase, entonces no tenía ningún sentido hacer el ramo completo. Entonces yo lo siento como la primera vez y en un modo muy bien especial. ¿No? Entonces le pido en ese aspecto a comprender las situaciones, pero recojo su observación y creo que tiene razón. Um, pero bueno, no, digamos, difícil hacerlo bien. En fin, sin embargo, aparte de esta observación, creo que no hay nada injusto en cuanto al control, entonces voy a proceder con la clase. Sí, profe, yo igual quería comentarle un chiquito como de que considero que está bien dicho lo que dice mi compañero. Yo igual, no sé, po,
En auxiliar vimos 3 clases, cómo calcular masas de estrellas binarias o movimientos, tiempo, y en el control nunca salió estrellas binarias. No, pues, yo les dije que Entonces, no. Yo les dije que era como desfasado, como que yo no entendía qué dije que hacía el era un auxiliar, o sea, problema, entendía lo que hacía el auxiliar, pero como para qué lo hacía, era como raro. Entonces, eso nomás, es que como lo yo de hacía, nuevo, ver bien los auxiliares y que suban las pautas, los videos de las grabaciones, es solo acotaciones para que se haga mejor el ramo. Es solo eso, y recalcarlo. ok, Mauricio, lo de la estrella binaria es a responder a una de las solicitudes de ustedes, pero un par de alumnos o alumnas me pidieron eso. Yo dije, no me interesaba eso en el curso de astrofísica estrella, porque es más un problema de mecánica. ¿Ok? Sí, sí, claro, al final terminaba siendo muy Sí, similar a era eso, por eso, que lo que digamos, da el ramo. no tenía nunca ninguna intención de evaluar eso. Digamos, bueno, déjeme seguir, porque se nos está haciendo corto el tiempo. Los martes tengo muy poco tiempo. Entonces, sí, como también vieron en el control, ¿no? La temperatura del corazón aumenta como 1 partido por el radio del corazón para equilibrio estático. Y si se acaba el equilibrio, o sea, si se acaba entonces el sustento de presión, ya el sustento de presión debido a la fusión nuclear, la luminosidad de la estrella representa un sumidero de energía y entonces se va a contraer el corazón y va a subir su temperatura por esta fórmula. Y entonces vamos a seguir distintas etapas de fusión, partiendo por hidrógeno, y luego una vez que subimos la temperatura, el siguiente combustible es helio, y si subimos un poquito más es carbono, neón, oxígeno y silicio, etc. Entonces, en esta misma cadena, luego de acabar la combustión de hidrógeno, pasamos a la combustión de helio, a través de la reacción triple alfa. Es importante que sepan las lo que hay que retener de estos ciclos de reacción nuclear son triple alfa, CNO y PP, la cadena PP. Estos otros ciclos, digamos, una vez que uno empieza la quema de carbono, que sucede solamente para estrellas más masivas que 8 masas solares, las que van a terminar como supernova, una vez que superan la etapa de quema de helio, entran a quemar carbono y entonces pasan por todas las etapas. Se quema carbono por estas reacciones, carbono con carbono de anión, magnesio, y una vez que agotamos el carbono en el centro de la estrella, pasamos a la quema de neón. Bueno, luego de la quema de neón está la de oxígeno y la de silicio. Bueno, la quema de oxígeno tiene un punto interesante acá, que es esta reacción en que acá me contaría con un número tipográfico O4. Ocurre entonces esta reacción oxígeno con oxígeno que da un azufre y un neutrón. Este de acá es importante porque estos neutrones pues siguen chocando con núcleos y van a producir elementos más pesados que hierro, o sea, en el proceso R. Antes de llegar a ese proceso, entonces, una vez que se quemó el silicio, se puede seguir quemando el combustible nuclear a través de la captura de partículas alfa, que son todas partículas alfa, ¿no es cierto? Entonces, azufre con un alfa me da un argón, el argón con un alfa me da un calcio, el calcio con un alfa me da titanio, titanio con un calcio, con un alfa me da un cromo, creo que es cromo, tengo un de memoria, y luego Cr con un alfa me da hierro. El punto es que entonces hasta ahí llegamos. Ya no hay manera de generar energía por fusión hasta cuando uno llega a hierro. Se siguen formando elementos más pesados que hierro a través de la captura de neutrones, de estos mismos neutrones que liberamos acá. Y esos neutrones entonces se chocan con un núcleo, luego va a decaer en un protón y así aumenta entonces el número Z.
Y ese es el proceso S, de slow process, que ocurre durante la evolución de una estrella masiva. Entonces, al terminar la secuencia principal, hay 3 regímenes de masa estelar, ya lo estuvimos viendo en función de los distintos esquemas de fusión. Entonces, las estrellas que tienen menos de 0,5 masas solares no alcanzan a la quema, no alcanzan la temperatura necesaria para la quema de helio. Y esta estrella, en el fondo, lo que le sucede es que su envoltura tiene una energía de ligación que pasa a ser positiva. Aquí no lo explico porque es un tema de investigación que es medio incierto le pasa a esa estrella porque no hay ejemplos. Pero se piensa de que no hay ejemplos porque viven más tiempo que más largo que la era del universo, entonces no sabemos cómo terminó. Pero su envoltura empieza a tener una energía total que es superior a cero, es decir, que es positiva, y por lo tanto se suelta la envoltura, se va evaporando la estrella y deja entonces expuesto ese núcleo de estelar, que es una nana blanca de helio. Eso, bueno, aquí no lo documento porque tampoco está en los libros, es un tema de investigación que me está diciendo. Es un proceso lento y es por eso que no genera una nebulosa planetaria visible, no se espera que genere una nebulosa planetaria visible, porque bueno, el fenómeno de nebulosa planetaria, como vamos a ver, tiene una escala de tiempo de 10.000 años solamente. Y ya Vicente nos habló de eso, de cuánto tiempo vivió la nebulosa planetaria. Esto de acá es un fenómeno que dura millones de años. Entonces, para estrellas más masivas, entre 0,5 y 8 masas solares, esas funcionan en helio, pero no pasan a quemar carbono. Entonces, estas tienen un recorrido muy interesante, que es el del Sol, y terminan en nebulosa planetaria. En cambio, las estrellas con masas superiores a 8 masas solares terminan como supernovas y pasan por todos los niveles de fusión. Entonces, en el caso del Sol, a medida que va avanzando su evolución desde la secuencia principal de la edad cero, que tenemos en el anillo horizontal acá, el perfil de la abundancia de hidrógeno en fusión del radio va cambiando de esta forma, y al final de su vida va a tener entonces un agotamiento de hidrógeno en su centro. Y en esta figura, la edad actual del Sol está acá. Entonces, estamos un poquito pasado la mitad del combustible del centro del Sol. Esta disminución del hidrógeno en el centro, entonces, conlleva un aumento de la presión, porque aumenta el peso molecular medio, eso ya lo habíamos visto. Y entonces, disminuye la presión, se tiene que caer entonces contrae el núcleo, aumenta la temperatura y aumenta la temperatura en la base de la envoltura, y eso genera un gradiente muy empinado de temperatura en la envoltura que genera grandes movimientos convectivos. Entonces hay que pensar en la envoltura como una especie de mega atmósfera, que, bueno, no es atmósfera porque no es plano paralela, y esta envoltura convectiva se infla justamente como respuesta al aumento de presión en su base. Entonces, es lo opuesto que uno esperaría del equilibrio electrostático que se aplica al corazón estelar. Y se puede entender como una atmósfera estelar. Ahora no estoy entrando en los detalles acá, es difícil demostrarlo, pero cualitativamente es el fenómeno. Entonces, aumenta el tamaño de la estrella y las estrellas de masa intermediarias haciendo lo que llamamos la rama gigante roja. Luego de la rama gigante pasan a la rama horizontal y luego a la rama asintótica. Entonces, acá es mejor verlo en un diagrama, pero al menos aquí de Leblanc, aquí está la secuencia principal. Y el Sol está acá, y entonces su evolución en la secuencia principal es lenta, 10.000 millones de años para entonces llegar al final de la secuencia principal. Y durante ese recorrido va aumentando la luminosidad del Sol de a poquito, y luego se dispara en la rama subgigante y entra a la rama gigante. Esta es la rama gigante de la que le hablaba, y que se infla el Sol. De aquí de la rama gigante,
el Sol pasa a la rama horizontal, donde puede empezar a tener fenómenos de pulsación. Y una vez que se acaba esta etapa y sigue creciendo la estrella, pasa a la rama asintótica gigante, en la cual la temperatura es suficientemente fría para que se empiecen a condensar elementos, o sea, perdón, minerales, como dependiendo de la química de la estrella, ahí se condensa o silicatos como arenas, o bien hollines, en base a una química rica en carbón. Uno u otro depende de la masa. El Sol va a seguir siendo rico en oxígeno todo el rato, pero para estrellas de masa de alrededor de dos masas solares, una vez que están en la rama gigante aquí, ocurre un fenómeno de fusión nuclear en la base de la estrella, que en la base de la envoltura convectiva, y eso entonces, esa fusión de CNO en la base, es arrastrada hacia la superficie, y entonces ahí se arrastran hacia la superficie elementos enriquecidos, es decir, nitrógeno y carbón. Y entonces eso forma una estrella rica en carbón. Y no porque se esté, digamos, lo que quiero decir acá es que es un CNO interrumpido en la base de la envoltura de la estrella. Entonces eso enriquece la superficie y cambia la química localmente a una estrella tipo carbón. Entonces ahí al generarse esos hollines o esas arenas en función de la masa de la estrella, se crean entonces estos granitos de polvo presolar que son entonces expulsados a alta velocidad de la estrella por presión de radiación. Entonces la presión de radiación sopla ese viento que ya habíamos hablado cuando hablamos de vientos estelares. Es ahí entonces en que la estrella se desprende de su envoltura y se genera este fenómeno de nebulosa planetaria. Bueno, antes de hablar de nebulosa planetaria, quería acá hacer notar que la rama gigante es muy parecida a la misma recorrido que sigue una estrella como el Sol, que se va contrayendo a medida que va en la contracción de Kelvin-Helmholtz. La contracción ocurre en lo que llamamos la Hayashi-Perach, y entonces es muy parecido a la evolución post-secuencia principal. Es una envoltura convectiva que va entonces disipando la energía interna en forma de radiación en la superficie. Entonces, finalmente llegamos a la etapa de nebulosa planetaria, en que, bueno, esto de acá es simplemente notar de que se parece mucho esta rama gigante con la Hayashi Track. Este recorrido de acá se devuelve por donde entró, es lo que quiero decir. No exactamente, ¿no? Pero es parecido. Entonces, una vez salida de la rama gigante, entramos a la rama asintótica, pasamos a la rama, perdón, la rama horizontal, la rama asintótica, y ahí la estrella tiene alrededor de un diámetro, son radio, perdón, de una unidad astronómica, 100 radios solares. Planetas telúricos serían todos acretados por la estrella, es decir, la Tierra va a ser absorbida por el Sol al final de su evolución. Se piensa de que justamente el fenómeno de absorción de planetas, la absorción del sistema planetario, es lo que genera el quiebre de simetría, o podría generar el quiebre de simetría en la nebulosa planetaria. Acá fíjense, en este ejemplo en particular, Cat's Eye, que también elegí como logo para este capítulo, es una nebulosa planetaria, acá se ve muy visible, imagen de HST, en que vemos, primero que nada, unos anillos concéntricos, ¿no? Ven ahí como esta estructura con simetría esférica, y de repente algo pasa, que en la pérdida de masa se lanza un chorro rápido, mucho más rápido. Aquí ustedes ven un chorro que percuta esta envoltura esférica y que modula esa forma con simetría central. Bueno, simetría esférica. Sigue preservando simetría central. Ustedes ven acá que estas cuatro nebulosas planetarias, grosso modo, mantienen simetría central. Quizá a alguien se le ocurre por qué. ¿Por qué mantendría simetría central? Por la geometría que tenía la estrella antes de morir, que es como casi esférica. Sí, arriba, mire, tiene que ver con eso, pero yo lo mencioné también ahora.
Imagínense una gigante roja. Teníamos una estrella, antes de morir, tenía su momento angular, ¿cierto, Mauricio? Una estrella va girando como el Sol, tiene su momento angular y es una dirección privilegiada. Pero a medida que se va inflando esa estrella, si se mantiene constante el momento angular, la velocidad de rotación, ¿a cuánto va? Si yo inflo, si parto de un radio solar y lo inflo a 100, ¿cuánto disminuye más o menos la velocidad de rotación? Si yo mantengo el momento angular fijo, y, la palanca la agrando 100 veces, el R. MRV, el V, digamos, la velocidad de rotación va a ir a 100 veces menos, ¿no es cierto?, para mantener el mismo momento angular. Entonces, esta gigante roja casi no rota, entonces no tiene ninguna dirección privilegiada. Por eso, esta pérdida de masa en la rama asintótica es más o menos esférica. Pero de repente ocurre un quiebre de simetría. Y entonces, ese quiebre de simetría que lanza un chorro disparado, tiene simetría central. ¿A alguien se le ocurre por qué tendría esa simetría central? ¿Por qué se mantiene esa simetría central? No es tan fácil de ver, pero les doy un minuto más a ver si a alguien se le ocurre. Si se fijan acá hay un nudo, acá está el mismo, acá hay uno acá y el otro se replica y como que tiene simetría bastante clara. ¿Por qué será? Porque el momento angular va hacia como una dirección y la otra dirección opuesta tampoco está como sometida a fuerzas centrífugas, por decirlo. Va por ahí, Vicente. A ver si le puede poner en otra palabra. Como lo mismo que decíamos cuando estábamos con el disco protoplanetario, que salían como vientos solares para arriba y para abajo. Lo que está como alrededor está como amarrado a una fuerza, como que no está en la misma dirección del momento angular. Se está dando vuelta en el medio del asunto. El mecanismo que va entonces a quebrar la simetría, que no sabemos cuál es, tiene que conservar momentum lineal en este caso. Entonces, cualquier cosa, cualquier chorro que yo impacto en una dirección, tiene que preservarse por el otro lado. Entonces, la simetría central de la nebulosa planetaria es una ilustración de la ley de conservación del momentum lineal, en este caso. Entonces, hay que imaginarse de que luego de esta pérdida de envoltura de masa esférica, de repente hay un quiebre de simetría, o sea, ya no es esféricamente simétrica la pérdida de masa, sino que es colimada, pero tiene que mantener simetría central, y ese chorro entonces impacta la pérdida de masa anterior, formando estas preciosas imágenes que son todas únicas, no hay dos iguales, ¿no es cierto? Entonces, ahora les quería preguntar por los temas para la próxima, para el jueves. Ya tenemos uno con Mauricio sobre tengo 5 más. ¿Quiénes se quisieran inscribir para un tema la semana próxima? El jueves, perdón. A mí me Profe, gustaría... ¿puede mostrar la pantalla con los temas? Ya tengo 5. Hugo, Sebastián, Juliana, Martín y Cristóbal. Entonces, le muestro ahora de nuevo. Son 5 temas, así que ya estamos. Primer tema, el descubrimiento de los pulsares por Jocelyn Bell y sus mecanismos de pulsación. O sea, ¿por qué los pulsares se llaman pulsares? ¿Alguien interesado? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Si puedo correr mi presentación de jueves a martes, aunque sea cambiar de tema, que esta semana la tengo complicada, pero por eso. Es la última harto semana de trabajo. clases, compa. No hay más clases. ¿No hay más No, clases? No. Bueno, usted me dice porque te toca. A ver, disculpe, Martín, me confundo. ¿Cuál era su tema para el jueves? Que no me acordaba si había que no había clase la próxima semana, entonces da lo mismo. Que ¿Pero cuál era su tenía tema? harto trabajo. ¿Cuál era el tema? No era que había escogido temas, sino era para preguntarle si podía correrlo, pero veo que no. Ok, ya. Bueno, ¿a quién le interesa ese tema del descubrimiento de los pulsares? Es una historia muy bonita.
A mí Profe. me interesa. Bien, adjudicado. ¿Eso es Juliana? Yo la película Contact. Profe, creo que yo también le había levantado la mano, pero no, creo que no me vio. ¿Vicente? Sí. No, pero escuché, no estoy, no, es súper difícil coordinarse bien con Zoom entre el tablet y las distintas pantallas y eso, pero escuché a Juliana hablar de varios temas más. ¿Juliana vio la película Contact? ¿Cuál? La película Contact. Creo que no. Bueno, ahí No tiene recuerdo. tarea para el jueves. Tiene que ver. Oye, bueno, la primera parte de la película bien, está buena, el resto es muy fantasioso. Ok. Pero está basado en Descubriendo los Pulsares. Y se me dio el nombre de la actriz, pero ella personifica a Jocelyn Bell, justamente. Ya, el siguiente tema es. ¿Diga? Profe, Catalina Vargas también le había dicho que quería presentar, por si no la había considerado. Pues son 5 temas y quiero dar prioridad a quienes han tenido buena asistencia este semestre. Habían 5 nombres que dicen delante, yo creo que no me lo puedo recordar, digamos, pero está grabado por lo menos. El nebulosa de Pulsar de Vela X y la comparación con el Crab Pulsar. Entonces, vendría después de la presentación de Mauricio sobre la nebulosa de Pulsar del cangrejo. ¿A quién le interesa ese tema? ¿No hay nadie interesado? ¿Puedes repetir el nombre que no lo escuché bien? La nebulosa de Pulsar Vela X. La nebulosa de Pulsar en Vela. Nebulosa del pulsar en vela. Sí. Bueno, siguiente tema. En Cygnus X1. ¿A alguien le interesa? A mí me interesa ese. Ya, Hugo. Sí. Pregunta, ¿existen diamantes estelares, es decir, enanas blancas de carbón cristalizado? ¿No? ¿Nadie interesado? Yo puedo, profe. Bueno. ¿Qué dijo? ¿Vicente? Sí, dije al mismo tiempo que Sebastián, pero no sé qué dice Sebastián. Bueno. Ok. Sí, o sea, me da lo mismo, cualquiera. Yo hago esto entonces. Ok. Cygnus X1 nadie lo quiere, ¿no es cierto? ¿Yo lo puedo tomar? O no sé. Yo había dicho eso, profe. ¿Quién dijo? Sí, Hugo había dicho eso. Yo, Hugo. Ya me confundí, perdón. ¿Hugo ya estaba matriculado con eso? Sí. Ya. Pero el segundo parece que le faltaba. Sí, el Vela X. Y el tercero, el último sería fusión de estrellas. Es decir, cuando tenemos la evolución post-AGB, post-secuencia principal de una estrella binaria, en que se ve que las estrellas se funden. Fusión de estrellas. Profe, yo puedo tomar el del pulsar de vela. Ya, ok, Martín. La fusión de estrellas. ¿El último era cuál? ¿Fusión de estrellas? Sí. Ya yo tomo ese entonces. Si Bueno, no lo tomo. ok. Ya. Ahí estamos con los temas porque se nos acabó el tiempo. Teníamos que escuchar la presentación ahora de parte de... Se me olvidó... Camilo, disculpen, me estoy mareando un poco. Adelante, Camilo. Dele. ¿Me deja compartir? ¿Puede compartir? Sí. Yo tengo que dejar de compartir yo. Perdón. Ya. No, ahora está compartiendo. ¿Cómo todavía? ¿Allá? ¿Se ve? Sí. Ya. Hola, soy Camilo Núñez y el tema de mi mini presentación de hoy es el modelo interior de un precursor de supernova tipo 2.
Bueno, primero debemos recordar que una supernova es una explosión estelar y se pueden clasificar en dos grandes tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 son aquellos cuyo espectro tienen líneas fuertes de hidrógeno. Por ejemplo, en el rango óptico, la serie de Balmer. Y son tipo 1 si es que no. Pero son de nuestro interés las que son tipo 2. Se le llama precursor a aquellos objetos que dan lugar a la supernova. Y en este caso, para las supernovas tipo 2, corresponden a estrellas masivas. Una estrella masiva se puede definir como aquella que tiene una masa mayor o igual a 10 masas solares, pero esto no es como una definición estricta, porque si no me equivoco, el profe antes dijo que el límite estaba en 8 masas solares, pero es como un valor nominal. Como referencia, menos del 0.1% de estrellas tienen una masa mayor a 15 masas solares, así que las supernovas son poco frecuentes. Y las estrellas masivas, dada su masividad, pasan por todos los tipos de fusión, desde el hidrógeno hasta el hierro. Pero, Flavio, disculpe, eso lo acabamos de ver. Yo le quería preguntar por la estructura anterior. Sí, es que yo no sabía que iba a haber eso en esta clase porque la había preparado para hacerlo al principio de la clase. No. Pero bueno, ya sigamos. Entonces, el modelo final, al final de toda la combustión que pasa por hidrógeno, helio, después carbonos, se quema nitrógeno, oxígeno, silicio, se llega a hierro. Es una estructura de tipo cebolla, desde el exterior hasta el interior, hasta el núcleo, perdón, se encuentra el hidrógeno en combustión, el helio, el carbono, neón, oxígeno, silicio y hierro. El hierro, carbono, neón, oxígeno y silicio están en combustión y en zonas inertes, en cascarones inertes, que son donde hay poca combustión o nada, nula. Y bueno, se le llama estructura tipo cebolla porque va como por cascarones esféricos, por capas de combustión, llegando al núcleo donde no hay combustión de hierro. Y no recuerdo si lo vimos en la clase, pero en el hierro se fotodesintegra y pasa a formar helio. No, eso sería lo que pasaría una vez que se colapsa el núcleo. Sí, bueno, que me salté mucho, porque como dijo que ya habíamos visto todo esto de las cadenas y canales. Ok, pero está bien, ya que lo menciona, mire, si puede hacer un zoom de nuevo sobre esas reacciones que tiene abajo a la derecha. Claro, mire, el fondo lo que ocurre ahí, lo aprovecho de decirlo ahora, es que una vez que el núcleo, ¿no es cierto?, está compuesto de hierro, no hay combustible nuclear, ¿no es cierto, Camilo? Entonces, en ese caso, claro, empieza a contraerse el núcleo y alcanza temperaturas tan altas que son ultrarrelativistas. Y como vimos en el control, eso es inestable. Usaríamos una pelota autogravitante ultrarrelativista, es inestable ante el colapso gravitacional. Procede entonces el colapso del núcleo de la estrella, que se llama supernova. Ahí, en ese momento, bueno, todo se mezcla y la verdad las cosas ocurren muy poquito, en un tiempo muy corto, son minutos, en que los núcleos de hierro son totalmente disociados en sus constituyentes a través de las reacciones que nos muestra acá. Conduciendo al final a una estrella compuesta solamente de neutrones. Pero también no tiene una estructura, un modelo así como de, por ejemplo, si agranda de nuevo esto, ¿cuál sería el tamaño relativo de cada capa? No, eso no lo tengo, pero tengo que al final, cuando ya está con el núcleo de hierro, el radio de la estrella es de aproximadamente 10.000, perdón, 1.000
rayos solares. Pero el núcleo de hierro, ¿qué tamaño tiene? No, eso no lo tengo. No, Ahora, bueno. Ok, la verdad la pienso que yo tampoco lo tenía muy claro y por eso le había pedido el tema, que era justamente saber cuál era la estructura interior de las estrellas, más allá de esta estructura en capa. Entiendo que gran parte de la masa de la estrella está participando en estos ciclos de fusión, alrededor de la mitad, pero no me queda muy claro cuál era el tamaño relativo de cada etapa, de cada capa. Pero bueno, luego seguiremos investigando. Voy a volver a compartir ahora. Camilo, ¿me recuerda su apellido, por favor? A ver. ¿Aló? sí, pero... ¿Sí? ¿Me recuerda su apellido? Sí, Núñez. Ya, ok. Entonces, sí, estamos aquí en los temas, ya los vimos. Entonces, para terminar la clase de hoy, pues, quiero seguir con esta idea de la estructura en capa. Acá tenemos la misma estructura que nos acaba de explicar Camilo, en que tenemos también este núcleo de hierro que se le llama cenizas de hierro, en el fondo es el producto final de la fusión. Y entonces al terminar la secuencia principal, el recorrido exactamente de la estrella depende mucho de la masa en la secuencia principal, pero en general siempre es como un décimo de la vía que pasa en la secuencia principal. Entonces acá hay un ejemplo. Para el Sol teníamos entonces este recorrido de la rama subgigante, la rama gigante. Se me olvidó hablar del destello de helio, que lo lleva a la rama horizontal. Y luego la quema de helio en un cascarón, que es cuando sube a la rama sintáctica. Pero eso para el Sol. En las estrellas más masivas que el Sol, como por ejemplo una estrella de 5 masas solar, tiene este otro tipo de recorrido y se da vuelta básicamente en función de las distintas etapas de quema de combustible. Acá se difujan entonces solamente la etapa de la quema de helio. Las estrellas de mayor masa a veces se pasan de un lado de la gama HR al otro lado, una supergigante roja, una supergigante azul, se dan unos va y vienes más o menos. Acá está lo mismo, pero en función del tiempo. Entonces acá vemos que efectivamente el tiempo, por ejemplo, una estrella de 3 masas solares quema hidrógeno hasta tener alrededor de 200 millones de años, y luego en pinches 300.000 años pasa a la subgigante, a la rama gigante. Es mucho más rápido la evolución post-secuencia principal. Eso ya lo mencionamos entonces durante la presentación de Camilo, que cuando la masa del corazón entonces supera la masa límite de llanta seca, que es un fenómeno complejo en verdad, eso de la masa llanta seca era un cálculo avanzado, pero una de las maneras de verlo es más o menos con el argumento que le mostré en el control, que en el fondo cuando tenemos un gas degenerado, si yo voy sumando partículas del gas degenerado, voy subiendo su energía hasta que sea relativista y se hacen estables. Por la otra manera de verlo, simplemente que se calentó tanto el corazón que es tan alta la temperatura, como el argumento que vimos con Camilo, y se hace ultra relativista y se colapsa porque es inestable el equilibrio estático para un gas ultra relativista. Cuando entonces ocurre ese colapso, el hierro se disfisiona en sus constituyentes, se recombinan los protones y los electrones y se forma entonces una estrella compuesta de puros neutrones, sustentada por la presión degenerada de neutrones. En el fondo, incluso la presión degenerada de electrones fue superada por la inestabilidad gravitacional, quebró la barrera de Pauli, se recombinan esos electrones con los protones y se forma entonces una
una estrella de puros neutrones si es que la masa es inferior a 3 masas solares. Si es superior a 3 masas solares, entonces se forma un agujero negro. Y vamos entonces a expandir sobre estos restos estelares en el próximo jueves, que sería entonces la última clase de un montón de presentaciones para el jueves. No sé qué, Hugo, ¿no es cierto?, le tocó Cygnus X1. Bueno, le tocó yo creo, la presentación más interesante sobre un agujero negro estelar. No quise decirlo justamente, un poco va a dejarlo de sorpresa. Cygnus X1, el primer agujero negro estelar conocido. ¿Okay? Entonces vamos a aprender de eso para el jueves y muchas gracias por participar. Lo siento mucho si no alcanzaron a tener la oportunidad de hacer una presentación. Si es así, simplemente por favor me contacten y veo qué hacemos. Ahí tomaré una decisión en función de su asistencia y participación durante esta noche. Ok, con eso me despido. Profe, ¿cuánto va a durar el examen, que es el 15 de diciembre? ¿Cómo? ¿Cuánto dura el examen en tiempo? Podemos hablar de eso el jueves, que estoy corriendo, tengo que ir a buscar a mi hijo. Ya, ok, Hablémonos el jueves, disculpe, o mándenme un mail. Gracias. está bien. Chao.